Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Katy, Gaby, bienvenido Alfonso, hola Magnolia, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy acerca del Urim y el Turim, un tema que es un poquito complejo, un poquito complicado, una cosa que se ha perdido, una cosa de la que se habla mucho, pero se sabe poco, lamentablemente. Esta es la primera parte. Vamos a hablar en primer lugar de la formación de la congregación y lo que la constituye. La forma y el material del Hoshen HaMishpat, o sea, el pectoral, eran los mismos del éfod, como ya estudiamos. Harás asimismo el Hoshen HaMishpat del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y dice Shemot 28 en el Pasuk 15. ¿Cuál es el significado de que la obra y el material del Hoshen HaMishpat sean iguales a los del éfod? Es importante que interpretemos y entendamos esto correctamente. Si podemos contestar esta pregunta de manera acertada, esto mostrará que realmente entendemos este tipo. Si el éfod representa a Mashiach como el que lo sostiene todo, ya vimos que nos carga en sus hombros, pero también en el Hoshen sobre su pecho, ¿no es cierto? La congregación es también el Hoshen HaMishpat, como vimos en el post anterior, y está hecha de los mismos materiales del éfod, que es Mashiach. Todos estamos siendo conformados a la imagen y semejanza de Yeshua y elaborados con los mismos materiales Kadosh. La frase de obra primorosa representa la manera en que se forma la congregación, es decir, la formación de la novia. Esta es la obra de un artesano magnífico, muy superior a cualquier humano, y es la mano del Padre bordándonos, ¿sí? Trabajándonos. Los materiales del éfod y del Hoshen representan lo que constituye la congregación, de lo que la congregación está constituida, ¿sí? Y eso es Mashiach. La congregación en su formación y constitución es exactamente igual a Mashiach y es la obra primorosa, perfecta y amorosa de la mano del Padre. La congregación entonces se forma en la manera en que se forma Mashiach. Nosotros seguimos todos los pasos de Mashiach y la congregación se constituye también de los mismos elementos de los que Mashiach está constituido y que Él ha colocado en nuestro interior. Este entendimiento de la obra y el material del pectoral es muy abarcador. Con toda seguridad nos ayudará a conocer mejor a la congregación. El pectoral no es el éfod, pero es igual al éfod, tanto en los materiales como en la obra. Esto indica que la congregación no es Mashiach como tal, ¿sí? No obstante, en su formación y en lo que la constituye es exactamente igual a Mashiach. Por eso la congregación es el cuerpo y él es la cabeza. De otro modo, la congregación no podría ser su complemento, evidentemente. Tiene que salir de su costado, tiene que ser parte de su propia carne, ¿no es cierto? Así como Javá complementaba a Adán porque era igual a él en su formación y constitución, la congregación puede complementar a Mashiach debido a que es igual a Mashiach en formación y constitución. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, dice en el Pasuk 16 de Shemot 28. El cuadrado es una figura perfecta, ¿no es cierto? Y el cubo es el cuerpo perfecto. El Hoshen HaMishpat era un testimonio perfecto. La palabra doble implica algo que es dos veces, o sea, un testimonio, justamente, ya que dos es el número que representa el testimonio. Por lo tanto, cuadrado y doble representa un testimonio perfecto. Según el Pasuk 16, este pectoral medía un palmo de largo y un palmo de ancho. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué el relato habla de palmos y no de codos aquí? En primer lugar, porque su tamaño era inferior a un codo, ¿no es cierto? Era objeto que se medía en palmos, los objetos menores se medían en palmos, o sea, el tamaño de una mano, ¿no es cierto? Un palmo representa algo que se encuentra dentro de los límites de la mano de una persona, algo que no sobrepasa la capacidad y la habilidad de la mano. Cualquier cosa que es más pequeña que una mano puede ser agarrada fácilmente, y esto
indica que está a nuestro alcance tomar cuidado de eso. El significado de que el Hoshen tenga un palmo de largo y de ancho es que la congregación se encuentra completamente dentro del límite de la mano de Mashiach. La mano de Mashiach es suficiente para tomar cuidado de la congregación. Como lo representa el pectoral, la congregación es un testimonio perfecto dentro de la capacidad del cuidado de Mashiach. En Shemot 28 tenemos un cuadro de la congregación que está dentro del palmo de la mano de Mashiach, entonces, dentro de la capacidad de cuidado que Elohim le brinda a la congregación. Claro está que en el Berihá ya vemos el cuidado de Elohim, pero no se presenta tan claro como en Shemot 28. En este capítulo tenemos un cuadro que muestra que la congregación se encuentra totalmente dentro de la medida de la mano de Mashiach y en sí además sobre su corazón. De hecho, el cuidado de Elohim y su capacidad son ilimitado, ya que Él es ilimitado. Así que debido a esto, su cuidado por la congregación es ilimitado. Por lo tanto, la necesidad de la congregación nunca excede la medida de la mano de Mashiach. Nunca puede ir más allá del cuidado ilimitado de Mashiach. Ya que el cuidado de Mashiach entonces es ilimitado, no debemos excusarnos por fallar en tener un testimonio perfecto. La congregación no tiene excusa de fallar en ser tal testimonio, pero a menudo los creyentes se excusan. Tal vez algunos digan, Elohim sabe que somos débiles y que esta edad moderna es pecaminosa, es mundana, ¿no es cierto? Con toda seguridad Él no nos pondrá atención a nuestros fracasos. Al final vamos a ir todos al cielo, pero ahora estamos en un lugar muy pecaminoso y es imposible que enfrentemos las tentaciones. Pero Elohim conoce nuestra debilidad y nos entiende. ¿Será? Esto es excusar nuestras debilidades. Muchos dicen la sangre de Yahshua perdona todos los pecados, y eso es verdad, pero no perdona los pecados pasados para que caigamos en nuevos pecados ni para que continuemos ejercitándolo, ¿no es cierto? Perdona todos los pecados, sigamos pecando. Sabemos que las escrituras dicen que no hagamos eso. Y Yahshua dijo, te perdono, pero también agregó, ve y no peques más. Y esa parte siempre se la olvidan. Si decimos que perdona nuestro pecado, pero permanecemos en el mismo, estamos sugiriendo que su sangre borra no solo los pecados, sino también la Torá que los condena. También no tiene sentido que la Torá, ¿no es cierto? Pero Mashiach no puede borrarse a sí mismo porque él mismo es la Torá, ni tampoco puede contradecirse. Si la Torá señala que una determinada acción o conducta es transgresión, también lo será después de la venida de Mashiach y después de una persona ser salva. Evidentemente no podemos mantenernos en las mismas transgresiones solo porque su sangre perdona los pecados. Si estábamos dentro de una conducta que transgredía la Torá antes de ser salvos, y nacemos de nuevo, ese pecado nos es perdonado, ciertamente, pero no para continuar practicándolo. Ve y no peques más, dijo él. En todas las cosas su sangre nos perdona para reajustarnos a su Torá, no para crear nuevas leyes o para decir que su sangre ha abolido la Torá misma. Ya que el palmo de Elohim no tiene medida y su cuidado es ilimitado, no debemos poner excusas entonces. La mano de Elohim es más grande que cualquier otra cosa maligna en la tierra. No importa dónde vivamos, hasta en este sistema moral, la mano de Elohim es lo suficientemente ancha para preservarnos, lo suficientemente grande para mantenernos en su cuidado si nos sometemos a él. No debemos contaminarnos con nada maligno, aunque trabajemos, andemos y vivamos en un ambiente como el que vivimos, lleno de tentaciones y cosas pecaminosas, no debemos tratar de excusar nuestras debilidades o fracasos. Ciertamente, las excusas son siempre asunto de la carne, que busca justificarse para no alcanzar el objetivo, ¿sí? Pero todos estamos todavía bajo el cuidado de Elohim, entonces debemos obedecerlo a él y no a nuestra carne. No pensemos que debido a que vivimos en este sistema satánico y maligno, es imposible que seamos Kadoshim. Si pensamos que la santidad es imposible en tal situación, esto indica que no creemos que la mano de Elohim es mayor que cualquier situación. El palmo de su mano, en verdad, es ilimitado. Mashiach dijo claramente que nadie puede arrebatar a sus creyentes de su mano, ni de la mano del Padre. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. ¿No es cierto? Dice en Yahanan en el capítulo 10. La maldad de esta edad no es más grande que la mano de Elohim. De hecho, cuanto más maligno sea el ambiente, más fácil se
realmente nos debería hacer ser el testimonio de Yeshua, si permitimos ser transformados nosotros en piedras preciosas. Debido a que la mano de aquel que nos cuida es ancha, es fuerte y es capaz, podemos ser un testimonio perfecto de Elohim en cualquier situación. Que el Hoshen Hamishpat entonces mide un palmo de largo y de ancho, indica que la medida del cuidado de Mashiach por la congregación es ilimitada. El éfod y el Hoshen Hamishpat, Mashiach y la novia. El éfod se refiere a Mashiach y el Hoshen a la congregación. Esto quiere decir que el éfod junto con el Hoshen nos proporcionan un cuadro muy fino de Mashiach junto con la congregación. No estoy hablando aquí de Mashiach y la congregación, sino de Mashiach con la congregación, ya que lo que tenemos no es el éfod y el pectoral, sino el éfod con el pectoral. Son una cosa única, unida. Si habláramos de forma general, podríamos hablar del éfod y del pectoral, ¿no es cierto?, separados. Pero de hecho lo que tenemos aquí no son dos cosas iguales, más bien lo que tenemos aquí es una cosa que es el éfod, que es básica, ¿sí?, que es lo que sostiene, y la otra cosa que es el Hoshen, que está subordinada. Como cosa subordinada, el Hoshen pertenece al éfod y la congregación, la novia, pertenece a Mashiach. Esta es la pieza central de las vestiduras sacerdotales. Como ya dijimos, la mente de Mashiach es santidad de Yahweh y en su pecho carga con la edificación de la novia, que es el deseo de Yahweh. Según Shemot 28, este pectoral es la pieza central, ¿no es cierto?, y no el éfod. El pectoral es más importante aún que el éfod, porque es la joya, realmente la joya central. Sin embargo, sin el éfod tampoco habría pectoral. Entonces, la pieza central pertenece al éfod. No podemos tener una cosa sin la otra. El pectoral es la primera cosa que se menciona en la descripción de las vestiduras. Vimos que estas vestiduras no eran simplemente para cubrir la desnudez o para conservar la salud, ¿no es cierto?, de los sacerdotes, sino que tenían como propósito dar gloria y hermosura. Ahora necesitamos ver que tenían también como propósito, mi propósito más primordial aún, cargar el Hoshen Hamishpat. ¿Por qué Elohim quería que los sacerdotes llevaran unas vestiduras particulares? Y en especial, ¿por qué era necesario que el sumo sacerdote usara unas vestiduras más especiales todavía, ¿no es cierto? El propósito de las diferentes vestiduras era justamente llevar el Hoshen Hamishpat, como vamos a ver. ¿Cuál era la función del pectoral? De esto depende la respuesta a estas preguntas. Según el Pasuk 15, el Hoshen era llamado el pectoral del juicio, justamente Hoshen HaMishpat. Aquí habla nuevamente de los Mishpatim de Yahweh. La palabra original en hebreo que tenemos aquí es Mishpat. Yahweh caracteriza todo lo que le sigue al Pasuk 1 como Mishpatim, ¿no es cierto? Aun cuando este código civil es casi universalmente referido como la ley, ¿sí?, algo que ya estudiamos, el término ley, como nosotros pensamos en la ley, el término en nuestras cabezas, en nuestras mentes occidentales, no es lo que significa Mishpat. La mayoría de las veces Mishpat es traducido en nuestras Biblias como juicios o leyes, mientras que Sedek es traducido como justo o justificación. La importancia entonces de esta palabra mishpat y de la otra palabra hebrea que acabamos de mencionar, que en ocasiones le acompaña, o sea, sedek, es lo que vamos a examinar brevemente. Para esto les dejo el link del estudio completo que ya vimos en el capítulo 61 de esta misma serie, ¿no es cierto?, acerca de los mishpatim de Yahweh. Vamos a estudiar esto porque mishpat y sedek contienen dentro de ellos unos conceptos poderosos y divinos, si realmente, que los cristianos no han entendido completamente. Por lo tanto, nosotros traemos una carga defectuosa. Mishpat es como Elohim caracteriza el cuerpo de las llamadas leyes que él dio a Moshe y a Israel, ¿sí? O sea, todo ese conjunto, comenzando en Shemot 21. La mayoría de las veces Mishpat o Mishpatim, en plural o en singular, es traducida en nuestras Biblias como juicios o leyes, y a veces como reglas o justicia también. En sí, los Mishpatim son la aplicación viva, real y concreta de la Torah. ¿Qué hacemos con la Torah? Mishpatim, esa es la aplicación, eso es ser los Mishpatim. Por eso se convierten
cuando son aplicados, no cuando son leídos y nada más, ¿sí? Cuando se los entiende mentalmente y nada más, no, cuando se los aplica, cuando se los vive, se convierten en justicia. Eso es lo que Mashiach vino a mostrar, vino a ejercitar y vino a manifestar. Esa justicia es la plena justicia de Yahweh aplicada a todos sus hijos, su pueblo, ¿sí? Al cual lleva justamente sobre su pecho. Cuando su justicia es aplicada sobre nosotros, el fuego de su Torah nos purifica y nos transforma en piedras preciosas, piedras que edifican a la nueva Jerusalén, que casualmente es cuadrada, tiene todos los lados iguales. Porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido, dice Bereshit 18. Vamos a enfocarnos en esta frase que dice haciendo justicia y juicio. En hebreo dice practicando Tzedek y Mishpat, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos un fantástico caso de las escrituras definiendo a las escrituras, porque se nos dice en estas palabras que aparecen justo delante de la frase hacer Tzedek y Mishpat exactamente lo que esto significa, observar el camino de Yahweh, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo de nuevo, para que instruya a sus hijos, a su posteridad, ¿a qué? Para que los instruya a observar el camino de Yahweh. ¿Qué es eso? Haciendo justicia y juicio. Así que hacer Sedek y Mishpat, lo que es justo y correcto, ¿sí? Cuando hacemos esto, justamente estamos guardando los caminos de Yahweh. Vamos a resumir para ver lo que sabemos hasta ahora. Sí, practicar Sedek y Mishpat, al menos parcialmente, porque nosotros no estamos completos, ¿no es cierto?, implica guardar los caminos de Yahweh. El camino de Yahweh es enseñado al hombre en detalle, ¿dónde? En el pacto de Moshe, justamente en la Torá. Y el camino de Yahweh es caracterizado como siendo justo y correcto, como en justicia. Entonces se entenderá justicia, o sea, tzedek, juicio, que es Mishpat, y equidad, que es Mishor, y todo buen camino, dice Mishlei en el capítulo 2, Proverbios 2. El Hoshen HaMishpat, entonces, era el pectoral del Mishpat, el pectoral del juicio. En ese sentido, es la obra de nuestro Cohen Gadol, justamente. En el sentido de la aplicación de la justicia. Mashiach carga con su pueblo sobre su pecho y es el deseo de su corazón y el del Padre, evidentemente, transformarnos de gloria en gloria, transformarnos en piedras preciosas, levantar y edificar la nueva Jerusalén. Y su obra completada es a través de su juicio, o sea, su mishpat, y que trae también como consecuencia, Sedek, o sea, justicia. Volvemos a los mismos temas siempre, ¿no es cierto? Justicia, misericordia y juicio traen todas estas cosas, ¿no es cierto? Sabemos que la palabra juicio se relaciona con juzgar. Además, el juicio por lo regular enfatiza la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, aquí el juicio no tiene como propósito determinar principalmente lo que está bien o lo que está mal, lo que es justo o es injusto, porque al final este tipo de discernimiento, por así decir, corresponde al otro árbol. Justamente el otro árbol es el del bien y del mal, o sea, el árbol que toma las decisiones de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. En cambio, con Yahweh la justicia es Él y no hay otra cosa. No tenemos que andar eligiendo a nada, ¿sí? Entonces aquí esto está resumido de forma simple, como ya lo hemos explicado, que si algo se alinea o no a Yahweh, si está fuera de la línea de Yahweh, por más que sea un pequeño milímetro, ya no está alineado, ya no es perfecto, o sea, ya no es justo, no es correcto como Yahweh es. Entonces, esto era para que el pueblo de Elohim conociera justamente cuál era su dirección. Por lo tanto, el Hoshen del juicio, ¿no es cierto?, el pectoral del juicio, era en realidad el juicio el pectoral de la dirección. Por eso lo traducen también como pectoral de decisiones. En algunas traducciones se pone pectoral de decisiones. Vamos a ver por qué hacen esta traducción. Pero mientras tanto seguimos acá un poquito más. Entonces, ¿por qué el paso 15 utiliza la palabra juicio en relación con el Hoshen?
¿no es cierto? Estrictamente hablando, las vestiduras sacerdotales no eran simplemente para cubrir la desnudez, para estar cuidando a la persona y ni siquiera de forma directa para dar honra y hermosura, a pesar de que sí lo daban, ¿no es cierto? El propósito principal de estas era para recibir la dirección de Elohim. Recibiendo la dirección de Elohim, uno recibe honra y hermosura, ¿sí? Entonces, después de que se construyó el tabernáculo y se hicieron las vestiduras sacerdotales, los hijos de Israel viajaron por el desierto siguiendo la dirección de Elohim. Después de la muerte de Moshe, el sumo sacerdote recibía esta dirección por medio del Hoshen HaMishpat. Ya no se hablaba de forma directa como Moshe se comunicaba con Yahweh. Entonces, el sacerdote se ponía las vestiduras sacerdotales junto con el Hoshen, con el pectoral, y entraba al tabernáculo. De esta manera, los hijos de Israel podían actuar siguiendo la dirección que recibían por medio del pectoral, justamente, porque estaban unidos al sacerdote, estaban sobre su pecho. Todo esto es una gran, terrible y hermosa tipología. Como queda más que claro, ¿no es cierto? Esto es una representación simbólica de algo bastante más complejo, porque sucede en el plano espiritual, pero de esta es la forma que Yahweh decidió pintar este cuadro. Yahshua es nuestro Kohen Gadol y él nos carga sobre su pecho, es decir, él intercede por nosotros y nos lleva a la presencia del Padre, así tenemos acceso al trono. Y de esa manera somos iluminados con los mishpatim de Yahweh. Los juicios de Yahweh, o sea, sus mishpatim, son su justicia siendo aplicada a sus hijos para purificación y santificación. Según la historia en el Tanaj, varias personas se pusieron el Urim Betumim. Aarón, en primer lugar, ¿no es cierto? Fue el primero. Aunque Aarón llevaba el pectoral con el Urim Betumim, hay duda de si alguna vez lo utilizó. Mientras Aarón fue el sumo sacerdote, Moshe todavía vivía. Sí, Moshe fue una persona extraordinaria. Las escrituras nos dicen que Elohim le hablaba directamente sin usar medios, ¿no es cierto? Como acabamos de decir, no había instrumentos ni intermediarios. Moshe es un tipo de Mashiach antes de la caída de Adán y Javá, ¿no es cierto? Cuando él se reunía con ellos todos los días en el huerto y les hablaba cara a cara. Shemot 33:11 dice, y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y Bamidbar 12:8 dice que Elohim habló con Moshe cara a cara y claramente, y no por figuras. Debido a que Elohim habló con Moshe de esta forma tan directa e íntima durante su existencia, no había la necesidad de que Elohim diera a conocer su voluntad a Aarón por medio del Urim y del Tumim. De hecho, no tenemos registros de nada de eso, y por el contrario, lo que vemos es que Yahweh hablaba siempre a Moshe y Moshe le daba las indicaciones a Aarón. Aarón murió antes que Moshe, ¿no es cierto? Por lo tanto, aunque Aarón llevaba el pectoral junto con el Urim Betumim, no los usó. En otras palabras, durante el sacerdocio de Aarón, Elohim no le habló a su pueblo a través del Urim y del Tumim, ¿sí? Ya que había una persona que era Moshe con quien hablaba cara a cara. En segundo lugar viene Eleazar, ¿sí? Que era el hijo de Aarón, que hereda, digamos, ¿no es cierto?, la línea. Después de que Aarón y Moshe murieron, Yahoshua, o sea, Josué, obtuvo la posición de dirigir a los hijos de Israel. Sin embargo, Elohim no le habló a él como lo hacía con Moshe. Él no habló nunca directamente con Yahoshua. En lugar de esto, Elohim mandó a que Moshe le dijera a Yahoshua que si quería conocer la voluntad o la dirección de Elohim, debía ir a donde el sacerdote. Esto está en Bamidbar, en Números, en el capítulo 27. Para ese tiempo, el sumo sacerdote era Eleazar, justamente. Por lo tanto, Yahoshua debía ir donde Eleazar para recibir la revelación de la voluntad de Elohim por medio del Urim Betumim. Eviatar. En el libro de Shemuel Aleph vemos que la situación entre el pueblo de Elohim había llegado a ser bastante anormal, ¿no es cierto? La mayoría de los sacerdotes fueron destruidos por el rey Saúl y el sacerdote Eviatar huyó hacia David. Dice en Shemuel Aleph 23, cuando Eviatar, el hijo de Ahimelech, huyó a David en Keilah, a donde había descendido David, tenía un efod en su mano.
Sin duda alguna que el Urim Betumim también estaba junto con el efod. Sí, los pasos 9 al 12 de Shemuel Aleph 23 indican justamente que Ebiatar usó estos dos instrumentos para revelar las respuestas que Elohim daba a las preguntas de David acerca de Saúl. Por medio entonces del Urim y el Tumim, Elohim le dijo a David que Saúl vendría y que los hombres de Keilah lo entregarían en sus manos. Por lo tanto, David recibió las respuestas a dos preguntas prácticas por medio del Urim y del Tumim que el sacerdote Ebiatar estaba utilizando. Ahora bien, ¿qué era exactamente el Urim y el Tumim, no es cierto? Se han dicho muchas, pero muchas cosas acerca del Urim Betumim. Algunas son bastante delirantes y según algunos estudiosos, los 12 nombres que estaban sobre el pectoral incluían 18 de las 22 letras del alfabeto hebreo. Las otras 4 letras estaban supuestamente colocadas en lo que se llama el Tumim. ¿Sí? La palabra hebrea para Tumim significa perfecciones o los que completan, ¿no es cierto? Por eso se supone que esas letras estaban en el Tumim completando el alfabeto, ¿sí? Así que así como en el teclado de una máquina de escribir se pueden usar las 26 letras, ¿no es cierto? Para escribir una palabra, una frase, lo que sea, también se podían usar, según dicen, las 22 letras del alfabeto hebreo que estaban en el pectoral, completar con el Tumim para deletrear, sacar, escribir palabras y oraciones, ¿sí? Otros dicen que las letras en cada piedra eran en Aleph y Tav, perdón, la primera y la última, ¿no es cierto?, del abecedario hebreo. En verdad las escrituras siquiera indican que era exactamente el Urim y el Tumim, ni si tenían inscripciones siquiera, ¿no es cierto? Además, según otros estudiosos, el Urim era un iluminador insertado dentro del pectoral por debajo de las 12 piedras. En hebreo la palabra Urim significa luces, ¿sí? También dicen que el Urim podía contener aceite para quemar y que el fuego que se usaba para quemar este aceite provenía del altar y eso iluminaba las piedras, ¿no es cierto? Estos eruditos dijeron que este Urim tenía 12 iluminadores, uno para cada piedra, ¿no es cierto? Entonces las piedras transparentes pueden brillar con la luz, a pesar de que no todas las piedras del pectoral son transparentes, hay algunas que son opacas directamente, ¿no es cierto? Personalmente encuentro esto altamente improbable como mecanismo, ya que el riesgo del sumo sacerdote morir envuelto en llamas es altísimo. No parece ser una cosa muy lógica, pero bueno, son todas teorías que van a encontrar por todas partes. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de decisiones sobre su corazón cuando entre en el santuario, como recuerdo delante de Yahweh perpetuamente. Dentro del pectoral de decisiones pondrás el Urim Betumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando venga ante Yahweh. Así llevará Aarón sobre su corazón los instrumentos de decisión para los israelitas delante de Yahweh perpetuamente. Así que vemos que son llamados de instrumentos de decisión. Se utilizaban para tomar decisiones, como vamos a ver a continuación y seguir viendo. Cualquier detalle adicional con respecto a los componentes del Urim y Tumim o a su disposición visual, ¿no es cierto?, se ha recopilado mediante inferencias de otras fuentes bíblicas, o sea, extrabíblicas, o se ha ampliado a través de comentarios rabínicos. Estas inferencias son objeto de debate y no de consenso. No hay consenso en la actualidad acerca de esto porque se ha perdido completamente el significado. Son el Urim y el Tumim dos objetos separados, a pesar de que a veces se refiere a ambos únicamente como Urim, ¿no es cierto? Son piedras, son huesos, son palos, porque de todo han dicho que se trata. Son mecánicamente, los digo literalmente, compatibles con el éfos, o sea, un mecanismo, o esta conexión es un adorno. Profundizar en estas cosas puede aclarar un poco la confusión que hay. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, transmite dos piezas adicionales de información. Primero, que Urim y Tumim irradiaban luz cuando estaban en funcionamiento. Esto es una cosa que está escrita en el Talmud también. En segundo lugar, que las 12 piedras no eran exteriores, sino que se insertaban en el peto del joyon, o sea que quedaban
ocultas, no estaban a la vista hacia afuera, sino hacia adentro, que el brillo entonces las manifestaba, por así decir. El Talmud afirma que los nombres de las 12 tribus estaban inscritos en el Urim y en el Tumim, cosa que las escrituras dicen, lo colocan en las piedras. También se inscribieron para manifestar cada letra del alfabeto los nombres de Abraham, Yitzhak y Jacob y la palabra tribus, según lo que dice el Talmud. Y dice y agrega, la respuesta siempre vino a través de las letras que estaban en relieve, sea lo que esto pueda llegar a significar. Ahora bien, ¿qué eran exactamente el Urim Betumim? Literalmente, como ya dijimos, Urim es el plural de Ur, iluminación, ¿no es cierto, Miguel? Or es la palabra para luz, mientras que Tumim es la forma plural de Tom, que quiere decir finalización o perfección o lo que completa, justamente. El Talmud de Babilonia explica esta oscura designación con una declaración un poco críptica. ¿Por qué se llamaron Urim Betumim? Urim porque hicieron que sus palabras fueran esclarecedoras. Tumim porque completaron sus palabras. Ahí tenemos las cosas, ¿no es cierto? ¿De dónde provienen esos nombres, por así decir? Esas interpretaciones de los nombres. El Talmud continúa explicando que los oráculos funcionaron haciendo que las letras sobresalieran, ¿no es cierto? Mientras que el Resh Lakish afirma que las letras se unían, o como que formaban palabras. Ramban ofrece una larga explicación de lo que describe el Talmud. Primero observa que dado que la Torá no habla de hacerlos, y eso es real, ¿sí? Como con las otras vestiduras sacerdotales, con las otras cosas, no dice harás el Urim y el Tumim, sino directamente dice los colocarás, ¿no es cierto? No fueron obra de un artesano, según dice Ramban. A continuación, las palabras Urim Betumim están precedidas justamente por el artículo definido, ¿no es cierto? El Urim, lo que indica que eran un objeto preexistente, conocido por Moshe, que lo colocó en el peto. O sea, dice, colocarás el Urim, no, colocarás un artefacto que te explico cómo tenés que hacerlo, una cosa en ese sentido. Él está de acuerdo con el Targum pseudo Jonathan y con Rashi, que interpretan como el nombre divino escrito, ¿no es cierto?, y colocado en los pliegues de la coraza, según ellos. Ramban explica que el sumo sacerdote se concentraría en el nombre divino que estaba dentro de la coraza, ¿sí?, dentro del pectoral, o sea, el Urim, lo llaman ellos, sugieren que es el Urim. Y cuando se le hiciera una pregunta, las letras del pectoral se iluminarían ante sus ojos, o sea que se iluminarían. Por eso se describen ese tipo de mecanismo por el cual se podía llegar a estar iluminando. El sumo sacerdote entonces era el que se concentraba en los nombres divinos, o sea, las dos piedras, y en su corazón dice, sabría cómo combinar las letras para deletrear la respuesta correcta, lo cual es una interpretación, digamos, por así decir. En conclusión, Ramban señala que este proceso fue un aspecto del Ruach HaKodesh, un nivel más bajo que la profecía, pero un aspecto de la comunicación con Elohim, de cualquier manera. Este enfoque es el más popular entre los comentaristas judíos tradicionales. Utilizan sobre todo a Ramban en todas las cosas. Las versiones anteriores de este enfoque establecen que la iluminación de las piedras no era solamente una experiencia visionaria del sumo sacerdote, sino que era una cosa visible que realmente todo el mundo podía observar, ¿sí? Esto se encuentra en la descripción de Josefo de Urim y Tumim y en la literatura de la comunidad de Qumran también. A diferencia de este punto de vista, Ibn Ezra afirma que el Urim y Betumim estaban hechos de oro y plata. También los considera un gran misterio, pero según él fueron 12 objetos almacenados en el pectoral y retirados para el alto sacerdote para usar cuando era necesario. No hay demasiadas explicaciones. Aparentemente correspondían a signos astrológicos. O sea, hay mucha mezcla, como podemos ver en muchos conceptos. Por eso se lo van a encontrar definido de una o de otra forma de acuerdo a la afiliación o la afinidad
y de ideas que tenga cada grupo con lo que le guste. Los que estudian Kabbalah van a estar mucho más relacionados con este tipo de interpretaciones justamente. Según otro enfoque, los Urim Betumim eran las 12 piedras mismas del pectoral, ¿no es cierto? O sea que las 12 piedras eran el Urim Betumim. Pero queda invalidado por el mismo texto de las escrituras. En Vayikra dice, le puso el pectoral al sacerdote y puso dentro del pectoral el Urim Betumim. Ya vemos que son dos cosas separadas, ¿no es cierto? Una visión menos tradicional es que los Urim Betumim eran muchos. Por lo tanto, el rey Saúl pregunta a Elohim y pide que le muestre el Tumim, dice. Saúl entonces le dijo a Yahweh, el Elohim de Israel, muestra Tumim. La suerte señaló a Jonatán y a Saúl y las tropas quedaron libres. Pero, como vamos a ver, esto es una mala traducción. Wellhausen y Driver corrigieron esto sobre la base de la Septuaginta y se lee como sigue. Saúl dijo, Adón, Elohim de Israel, ¿por qué no has respondido a tu siervo este día? Si esta iniquidad está en mí o en Jonatán, mi hijo Adón, y Elohim de Israel, da Urim, pero si está en tu pueblo Israel, da Tumim. Entonces Jonatán y Saúl fueron tomados por sorteo y la gente escapó. En la Septuaginta y en otras versiones como la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, perdón, leemos, Saúl dijo, Yahweh Elohim de Israel, ¿cómo es que no respondes hoy a tu siervo? Si en mí o en Yahonatán, mi hijo, está este pecado, Yahweh Elohim de Israel, da Urim, y si está la iniquidad en el pueblo, da Tumim. ¿No es cierto? Entonces, como vemos, la Septuaginta explica lo que en otras versiones no se comprende, que Saúl pidiera muestra Tumim no tiene sentido por sí solo, sino juntamente con el hecho de que pidiera al mismo tiempo Umim para mostrar la inocencia del pueblo, ¿no es cierto? Entonces se determinaba qué era lo positivo y qué era lo negativo, o por lo menos se sabía que uno era positivo y el otro negativo, ¿no es cierto? Si al salir Tumim mostró la culpabilidad de y a Jonatán y Saúl, por descarte se puede desprender que Tumim implicaba algo negativo, como un no, una respuesta que fuera no o una respuesta que fuera culpable, ¿no es cierto? Mientras que Urim implicaba algo positivo como un sí o inocente. Según este autor Driver también, los Urim y Betumim eran dos piezas sagradas utilizadas con el propósito de determinar la voluntad divina en cuestiones de importancia nacional. Parece que la decisión se basaba en la pieza extraída de la coraza. De acuerdo con este enfoque, los Urim y Betumim estaban extremadamente limitados en el tipo de respuestas que podían llegar a dar, como vemos eran respuestas muy simplistas, ¿no es cierto? Esto es problemático a la luz del hecho de que en una serie de casos en las escrituras se menciona la indagación del Adón como que dando respuestas bastante más detalladas, por ejemplo con el nombre de una tribu. Después de la muerte de Yahoshua consultaron a Yahweh y preguntaron, ¿quién de nosotros será el primero en subir contra los kenanitas y atacarlos? Yahweh contestó, que suba a Judá, ahora yo entrego la tierra en sus manos. Y esto está en el capítulo 1 de Shoftim, Jueces, y en el capítulo 20 dice, procedieron a Betel y consultaron a Elohim. Los israelitas preguntaron, ¿quién de nosotros avanzará primero a combatir a los benjamitas? Y Yahweh respondió, y a Judá primero. También significa un lugar, ¿no es cierto? Como respuesta, ¿no es cierto? Lo ha dado como que fuera un lugar. Consultaron a Yahweh otra vez, ¿ha venido alguien más aquí? Y Yahweh respondió, sí, se está escondiendo entre el equipaje. Shemuel Aleph en el capítulo 10. Como vemos, una respuesta bastante más compleja, ¿no es cierto? Que un sí o un no. Algún tiempo después de esto, David consultó a Yahweh, ¿debo subir a alguno de los pueblos de Yahudá? Yahweh le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a cuál subiré? Yahweh le respondió, a Hebrón. ¿Sí? Acá le está indicando lugares, ¿no es cierto? Por nombre. O también ha servido para indicar una estrategia militar. David consultó a Yahweh y él le respondió, no subas, sino rodéalos por detrás, confróntalos junto a los árboles de bálsamo. Cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los árboles, entonces entra en acción, que Yahweh irá delante de ti para atacar a los ejércitos de los filisteos. Samuel Bet 5. Sin embargo, ninguno de estos casos menciona explícitamente
ninguna de las piedras. O sea, no menciona que se estuviera usando el Urim y el Tumim, ¿sí? Entonces la consulta habría podido también ser dirigida a Elohim a través de un profeta o de algún otro método, ¿no es cierto? Muy especialmente el último caso que menciona detalles tan específicos. Este último está dando explicaciones muy detalladas, ¿no es cierto?, de todo lo que tenía que hacer David para realizar la batalla. Y sin embargo también puede ser, y mucho más probablemente, que se estuviera mencionando únicamente el resultado final de un proceso de eliminación, o sea, de preguntas que fueran llevando a una eliminación por descarte, como quien narra únicamente el veredicto final de un juicio sin mencionar los pasos del proceso que llevaron al resultado final, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo, al contrario, justamente detallado en el caso de la batalla de Ai. El pueblo había subido contra la ciudad de Ai, pero fueron derrotados, por lo que Yahoshua se presentó delante de Yahweh. Yahoshua clamaba: ¡Ay, Adonai Yahweh! ¿Por qué dirigiste a este pueblo a cruzar el Jardín solamente para entregarnos a las manos de los emoritas, para que nos destruyan? Si solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado del Jardín. ¡Ay, Yahweh! ¿Qué puedo decir después que Israel ha salido huyendo de sus enemigos? Cuando los canaanitas y todos los habitantes del país se enteren de esto, se volverán contra nosotros y borrarán nuestro mismo nombre de la tierra. ¿Y qué vas a hacer tú en cuanto a tu gran nombre? Pero Yahweh le contestó a Yahoshua: levántate, ¿por qué te quedas allí postrado? Israel ha pecado, han violado la alianza por la cual los comprometí, han tomado de lo proscrito y lo han puesto en sus vasijas, han robado, han faltado a su palabra. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, tendrán que salir huyendo delante de sus enemigos, porque han quedado proscritos. No estaré más con ustedes a menos que saquen de entre ustedes lo que está proscrito. Está en capítulo 7 del libro de Josué. En esta primera consulta no se indica cómo Yahoshua recibió la respuesta de Yahweh, ¿sí? Una respuesta compleja y llena de explicaciones, ¿sí? Como vemos que resulta difícil alcanzar por un método de preguntas que tienen respuesta sí o no, y nada más, ¿no es cierto? En las escrituras no se explica de qué forma Yahweh se explicaba a sus hijos. Esta parte puede haber sido por medio de la intervención profética justamente del sumo sacerdote, por eso estaba el sumo sacerdote con el éfod. Eleazar estaba en esa época, ¿sí? O de algún otro profeta cuyo nombre no es mencionado. Natán, por ejemplo, cumplió esta función con David. Sin embargo, en la continuación de la historia de Yahoshua, que vamos a ver ahora, tenemos la forma en que Yahweh mostró abiertamente a todo el pueblo que Él era quien daba las respuestas y quien sacaba a la luz todo lo escondido. Mañana por la mañana preséntense por tribus. La tribu que Yahweh indique se adelantará por clanes. El clan que Yahweh indique se acercará por casas ancestrales. Y la casa ancestral que Yahweh indique se adelantará hombre por hombre. Entonces el que sea indicado para proscripción con todo lo que le pertenece, será entregado al fuego, porque violó la alianza de Yahweh, porque cometió una infamia en Israel. Temprano a la mañana siguiente, Yahoshua hizo que Israel se presentara por tribus y se indicó a la tribu de Yahudá. Entonces hizo que se presentaran los clanes de Yahudá, y el clan de Serach fue el indicado. Entonces hizo que el clan de Serach se presentara casas por ancestrales, y la de Zabdí fue la indicada. Finalmente hizo que esa casa ancestral se presentara por individuos, y el indicado fue Acán, hijo de Zabdí, de la tribu de Yahudá. Esto también está en el capítulo 7 del libro de Josué. Entonces vemos que el proceso por el cual Yahweh reveló su respuesta fue el de descarte, justamente, pregunta por pregunta, ¿sí? El mismo empleado en el caso entre Saúl y Jonatán. Primero fueron descartadas las tribus que no eran, saliendo el Urim finalmente para la casa de Yahudá, lo más probable. Después se descartaron los clanes, uno por uno. Después la familia, finalmente se eligió hombre por hombre hasta salir Acán elegido, ¿no es cierto? O hasta que saliera el Tumim, uno de los dos, no sabemos exactamente cuál de los dos era el que salía, la piedra que salía, ¿no es cierto? Pero ellos sí lo tenían en claro. Alguno podría objetar que este sistema podría indicar a cualquiera, pero el resultado demuestra que Yahweh estaba en el control. Entonces Yahoshua le dijo a Acán: hijo mío, rinde honor a Yahweh, el Elohim de Israel, y hazle confesión a él.
dime lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le respondió a Yahoshua, es verdad, he pecado contra Yahweh, el Elohim de Israel. Esto fue lo que hice. Yo vi entre los despojos un fino manto de Shinar, 200 shekels de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo, y los codicié y los cogí. Están enterrados en el suelo de mi carpa, con la plata debajo. Y a Josué envió mensajeros que se apresuraron a ir a la carpa, y allí estaba enterrada en la carpa, con la plata debajo, estaba todo lo que había sido tomado, ¿sí? Entonces, aquí vemos que justamente las pruebas fueron completamente confirmatorias de lo que Yahweh estaba diciendo, lo que el Urim y el Tumim estaban informando. Así que esta es la forma más probable en la que el Urim y el Tumim funcionaban como complementos de visiones y profetas también, porque dice en Shmuel Aleph, en el capítulo 28, y Saúl consultó a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así que aquí vemos los tres métodos de comunicación divina. El oráculo de los sueños, en primer lugar, del cual se hace mención frecuentemente también en otras literaturas, asiria, babilónica también, ¿no es cierto? Los dioses se comunicaban por medio de sueños. El oráculo por medio del Urim, ¿sí? Que se trata de una abreviatura de Urim y Tumim, siempre se nombraba, muchas veces se nombra solamente al Urim, y el oráculo por la palabra de los profetas, ¿no es cierto?, que también está entre otras naciones semíticas implementado. Es bastante probable que para la edad de la época, ¿no es cierto?, de Ezra y Nehemia, ya no se conociera la naturaleza de los Urim y Tumim, porque dice de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabayá, los hijos de Jacotz y los hijos de Barzilai, quien se había casado con una de las hijas de Barzilai, el Giladita, y tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero no los hallaron, así que quedaron descalificados para el sacerdocio. El gobernador les ordenó que no comieran de las cosas sagradas hasta que apareciera un sacerdote con el Urim y el Tumim. ¿Sí? Esto está tanto en el libro de Ra como en el libro de Nehemia. Es decir, no tenían la forma de ellos de determinar exactamente qué es lo que debían hacer. Entonces, hasta que apareciera un sacerdote que supiera manejar el Urim y el Tumim, que estuviera capacitado, no podían acceder al sacerdocio estas personas. Ezra aquí contradice tácitamente la afirmación de Josefo, ¿no es cierto?, en el libro de Antigüedades, de que el Urim y el Tumim fallaron por primera vez en la era de los Macabeos, dice Josefo, ya que, como podemos ver, fallaron mucho antes también. Ya no había en realidad Urim y Tumim. Dice en primera Macabeos, deliberaron qué harían del altar de los holocaustos que había sido profanado, y les pareció buen consejo destruirlo, por cuanto los gentiles lo habían profanado, y depositar las piedras en el monte del templo, en lugar conveniente, hasta que viniese un profeta que diese oráculo sobre ellos, porque no había forma de tomar determinaciones. Y en el capítulo 14 también de primera Macabeos dice: los judíos sacerdotes resolvieron instituir a Shimón por príncipe y sumo sacerdote por siempre, mientras no apareciera un profeta digno de fe. O sea, quedaron a la espera de que apareciera alguien verdaderamente enviado por Yahweh, o sea, de que Yahweh restaurara un orden sacerdotal que sabemos que no será restaurado, porque era justamente el fin, a pesar de todas esas cosas. Luego será retomado parcialmente, pero como lo vamos a estudiar más adelante, por la orden de los sadoquitas, pero no era la intención de Yahweh que permaneciera ese tipo de sacerdocio limitado como es, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio universal, un sacerdocio que abarca a cualquiera y a cualquiera de los miembros que somos por la fe. Bueno, habiendo terminado con estas cosas, Shalom Jorge, quedo a disposición de ustedes para preguntas y consultas. El resto de las cosas del Urim y el Tumim las vemos en la próxima charla también, porque no hemos terminado del todo todavía. Dice Gaby, básicamente son un misterio, pero eran utilizados para conocer la voluntad de Yahweh, para conocer sus caminos
y un medio por el cual el pueblo se encaminaba. Exactamente, era para lo que se utilizaban. Sin embargo, como podemos ver, no se trata de un oráculo popular, por así decirlo, ¿no es cierto? No es una cuestión personal, sino que era una cuestión del cuerpo, es una cuestión corporativa. Es una cuestión que normalmente era utilizado por el rey. El rey era el que más consultaba, ¿no es cierto? Ya vamos a ver la segunda parte y el resto de las cosas. Pero vamos a ver más el aspecto que nos aplica a nosotros, ¿no es cierto? Dice Marlene, ¿aún se usaban en el Nuevo Testamento? No. Por eso es que se dice que, o sea, ya en la época de Esra y de Nehemías, ya desaparecieron. O sea, cuando levantaron el segundo templo, ya no hubo Urim y Tumim, ¿sí? Y en las dos partes se dice que estaban esperando que viniera sacerdote calificado. Estaban esperando al Mesías, ¿no es cierto? Que para ellos era un ser humano, o sea. Entonces ahí dice, recuerdo que echaron suertes para escoger el apóstol que sustituía a Judas. Sí, pero no era para usar el Urim y el Tumim. No tenían el derecho los humanos comunes, digamos, ¿no es cierto?, de usar un Urim y un Tumim. Echar suertes es la forma más común que se utilizaba en la antigüedad para justamente determinar ese tipo de decisiones, ¿no es cierto? Y se las tomaba como verdaderamente inspiradas. Por eso que se considera que el Urim y el Tumim son dos piedras, nada más una que dice sí, la otra no, por así decirlo, ¿no es cierto? Que indican un tipo de respuesta positivo o negativo a la pregunta que se haga, de manera que la pregunta tiene que ser hecha de forma tal que acepte una respuesta, sí, no, simplemente una respuesta simple. Por eso que se van haciendo descartes, ¿no es cierto? En ese sentido era común a todas las antiguas civilizaciones y no parece realmente que el Urim y el Tumim fuera otra cosa. Sin embargo, para los creyentes, evidentemente, el resultado estaba respaldado sí o sí por Yahweh. La respuesta era de Yahweh, no tenía la menor duda ninguno de que la respuesta era de Yahweh. Tanto Saúl, ¿no es cierto?, que fue un rey bastante apóstata, cuando quería consultar a Yahweh y Yahweh no le respondía por ningún medio, ¿no es cierto?, ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada, no le respondía, otros casos, ¿no es cierto?, que tenemos, como en el caso de los apóstoles que utilizaron otro sistema, no es el Urim y el Tumim lo que ellos usaron, sino alguna forma de adivinación. Así también puede ser por huesos, por palos, por piedras, se utilizaban de muchos tipos. Los romanos eran utilizaban muchísimo ese tipo de cosas, pero de cualquier manera vemos que ellos no tienen la menor duda de que el que dio la respuesta a través de esos instrumentos fue Yahweh. ¿Sí? No dicen, bueno, fue la ruleta del casino, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con nada. No. El que dio la respuesta acá es Yahweh. Ellos oraban antes de pedir esto, oraron antes de pedir esa indicación, ¿no es cierto? Y entonces echaron suertes, de manera que fuera Yahweh el que se ocupara justamente de esas cosas. En sí, como podemos ver hasta cierto punto, el instrumento de por sí no era tan importante en cuanto a era algo sagrado. Sin embargo, Urim y Tumim solamente lo usaba el sumo sacerdote, no podía usarlo nadie más. Como en el segundo templo no hubo un regreso de lleno, a pleno, no hubo un regreso formal, aunque Yahweh aceptó justamente que levantaran el templo y todo lo demás. En realidad lo que Yahweh más aceptó fue que se levantara nuevamente Israel, porque él necesitaba de Israel levantado para poder traer a Mashiach, ¿sí? Sin embargo, no permitió que hubiera sacerdote a pleno, digamos, un sumo sacerdote bien de la línea, para que no hubiera problemas en cuanto a que hubiera Urim y Tumim, a usar ciertas cosas para que no fuera considerado un sacerdocio nuevamente a plenitud. Dice Gaby, muy interesante lo del Hoshen HaMishpat y sus medidas de que cabemos en la palma de la mano de Mashiach. No me estoy acordando puntualmente. El Urim y el Tumim
estaban dentro del Hoshen, se colocan dentro, dice en Vayikra, en el capítulo 8, se colocarán dentro del pectoral. Otros traducen sobre también, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera es una forma en la cual estaban separados, no forman parte del pectoral mismo, ¿no es cierto? Se supone que estaban dentro porque como vimos el pectoral, el tejido que sostiene el pectoral era doble. Entonces se supone, estamos, ¿no es cierto?, que se colocaba entre un tejido y otro, la parte delantera que tenía las piedras y la parte trasera. Entonces se hacía como una bolsita, por así decir, y ahí adentro estaban el Urim y el Tumim. Suposiciones y no afirmaciones. Todos los detalles de todo el tabernáculo en general fueron cosas para las cuales hubo sí una explicación, pero solamente tenemos la explicación que traduce el tipo, traduce la simbología, lo que interesa para que nosotros veamos la simbología, no para que hagamos una copia. No hay ninguna cosa demasiado clara como para que podamos reproducir nuevamente eso, porque la intención del Padre no era que se levantaran nuevos tabernáculos, nuevos templos, ninguna otra cosa. Cada cosa es para su momento y nada más, porque por eso todas las cosas realmente Él no las habló por completo, sino que en muchas cosas eran hazlo como lo viste en el monte, ¿no es cierto? O sea que eran cosas que Moshe vio realmente y que sabía cómo tenían que ser. Él podía transmitirlas, pero las transmitió únicamente de forma verbal y todo el resto de los detalles, por así decir, se perdió. Yahweh pretendió que fuera así. Dice, estando dentro en tipología vendría a ser algo simbólico de que la voluntad de Yahweh está dentro del pueblo. No, la voluntad de Yahweh pasa a través de Mashiach y alcanza a la congregación. No está en medio del pueblo la voluntad. Está dentro de Mashiach, no nos olvidemos de eso, ¿no es cierto? La voluntad del Padre, pero sí, es la voluntad, pasa siempre a través de la congregación, ¿sí? Pero la fuente, quiero decir, a ver si me explico, la fuente siempre sigue siendo Mashiach, que es la misma fuente de Yahweh, ¿no? ¿Verdad? Pero es colocada de esa forma, sí, en la congregación, para que la congregación, bueno, vaya siendo edificada en esa voluntad justamente. Por eso hoy también la voluntad del Padre se manifiesta no a través de personas individuales, sino a través del cuerpo como un todo, ¿no es cierto? No a través de personas individuales. Como vimos, o sea, estas cosas, ¿no es cierto?, representan también los mishpatim de Yahweh, no nos olvidemos. Entonces eso también tiene todo que ver con la justicia, o sea, la justicia de Yahweh, los mishpatim de Yahweh, nosotros vimos, es la representación de lo que Yahweh es. Él dijo, yo soy esto, sean perfectos como yo soy, o sea, tienen que ser lo mismo que yo soy. Si ustedes se van un poquito para el costado, ya no son lo que yo soy, ya no son justicia perfecta, ya no son esto y lo otro. No se trata de cumplir las cosas esforzándonos, sino de ser esa justicia. Él es justicia directamente, entonces nosotros tenemos que hacer justicia. ¿Cómo hacemos? ¿No es cierto? Bastante difícil, pero Él vino a colocar, a grabar justamente los mishpatim en nuestros corazones, toda la ley, toda la Torah en los corazones de sus hijos, ¿no es cierto? Esa es la segunda parte. La primera parte fue promesa, cuando Él prometió en Jeremías, ¿no es cierto? Y ahora viene y lo graba verdaderamente. En ese momento todavía estaba en promesa. Después ahora lo está grabando y viene la parte todavía que nos falta, la de la glorificación final, ¿no es cierto? Shalom, Aníbal, ok. Abba sigue iluminándonos, sigue utilizándonos, siga purificándonos como sus piedras preciosas, para que brillemos cada día más con su luz. Shalom a todos, hermanos, hasta mañana.